Bienvenidos una vez más a esta serie de videos que estamos comenzando explicando en la materia manejo de técnicas de programación los elementos necesarios para realizar algoritmos y solucionar todo tipo de ejercicios que se denominan problemas. Sin más demora, comencemos. Una técnica de programación es aquella que se usa para implementar la solución a un problema de computadora. Esta solución se le conoce como algoritmo. Por ende, un algoritmo, en su definición, es el conjunto de pasos lógicos y ordenados que nos permiten solucionar ese problema. Para realizar una propuesta de solución mediante la computadora, debemos analizar ciertas fases de ciclo de vida de un software. Cada una de estas fases deben desarrollarse de manera minuciosa para obtener el resultado esperado en dicha solución planteada. A continuación vamos a ver cuáles son las fases del ciclo de vida de un software. Tenemos 5 etapas. La primera etapa es el análisis del problema. La segunda, el diseño de la solución. La tercera, la prueba de funcionamiento. La cuarta, la documentación. Y la última y quinta etapa, el mantenimiento. En este video vamos a analizar las primeras dos, que es el análisis del problema, el diseño de la solución. Posteriormente, en otro material visual, vamos a analizar las últimas 3 etapas. ¿Qué es el análisis del problema? También conocido como definición del problema. El propósito del análisis es ayudar al programador o analista para llegar a una cierta comprensión de la naturaleza del problema. Una buena definición del problema, junto con una descripción detallada de las especificaciones tanto de entrada como de salida, serían los requisitos más importantes para llegar a una solución eficaz. Para realizar el análisis del problema, realizamos varios pasos. El primero de ellos dentro del análisis del problema sería la definición del problema, es decir, ¿qué es lo que vamos a resolver? Tenemos que entender y comprender la naturaleza del problema. Tenemos que dominar también los conceptos con los que estamos trabajando y conocer qué operaciones hay que realizar para solucionar dicho problema y obtener, por obvia razón, la información de salida. Otra etapa, otro paso sería la especificación de los datos de entrada. Hay que determinar cuáles serían los datos que necesitamos para resolver este problema. También debemos de especificar los datos de salida, cómo van a ser presentados esos datos de salida. Hay que determinar qué van a ofrecer o qué nos van a ofrecer dentro de la solución del problema. Tenemos al final de la lámina un diagrama en el cual hay una etapa de entrada, otra etapa intermedia que es proceso y la etapa final llamada salida. En estas 3 etapas podemos implementar los comentarios, podemos implementar las especificaciones, así también como las instrucciones para llevar a cabo cada una de ellas. También tenemos en el diseño de la solución, en la segunda fase, el diseño de la solución, el procedimiento de la misma. A partir de los requisitos, los resultados del análisis, empieza la etapa de diseño, donde tenemos que construir un algoritmo que resuelva el problema. Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación que se va a usar como de la computadora que los va a ejecutar. Un error que cometemos al principio cuando empezamos a trabajar el diseño de soluciones a través de algoritmos es inmediatamente agarrar la computadora y codificar dentro de un entorno. Y no, el primer error que cometemos es ese. Por lo tanto, lo primero que debemos de realizar es, a través de un simple lápiz y papel, empezar a escribir esa solución mediante un algoritmo.
Como comento, los algoritmos son independientes, tanto del lenguaje de programación como de la misma computadora. Pero vamos a ver cuáles serían las características de estos algoritmos. En primer lugar, un algoritmo debe ser preciso, es decir, debe de indicar un orden de realización de cada paso. Vuelvo a recordar que la definición de un algoritmo es el conjunto de pasos ordenados. Por lo tanto, debe ser preciso cada paso, detallado de lo que se va a hacer en cada uno de ellos. También un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Es decir, una vez que ya hemos elaborado la solución del problema, la podemos aplicar en cualquier rubro o en cualquier caso y vamos a obtener siempre el mismo resultado. Un algoritmo debe ser finito, otra característica. Es decir, si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos. Si son 5 pasos, 10 pasos, 20 pasos para resolver un ejercicio o problema. Por esa razón, el término debe ser finito, es acorde al número de pasos que vamos a ingresar para resolver un problema. También tenemos herramientas para representar a los algoritmos. En la materia de manejo de técnicas de programación existen 3, en la cual la primera de ellas es el mismo algoritmo, en la segunda el diagrama de flujo y la tercera el pseudocódigo. Para que entendamos rápidamente el algoritmo, en la primera técnica sería parafraseado, cómo resolver un problema siguiendo pasos de manera parafraseada, es decir, sin ninguna regla sintáctica, es decir, agarrar y escribir paso a paso cómo debemos representar cada parte de la solución. Aquí no implicamos aprendizaje avanzado, sino simplemente es un aprendizaje que hemos adquirido a través de la observación. Pero en esta etapa ya podemos encontrar el diagrama de flujo. Si ustedes ven en la lámina del lado derecho tenemos un mismo diagrama de flujo, que es una técnica, es la representación gráfica de un algoritmo. En conclusión, las ventajas es que nos permite altos niveles de estructuración y modularización y es fácil de usar. ¿Cuáles serían las desventajas? Son difíciles, muy difíciles de actualizar y se complican cuando el algoritmo es grande. Por lo tanto, se recomienda utilizar los diagramas de flujo cuando los ejercicios sean cortos, cuando los problemas o las soluciones sean cortas y definidas, para que vayamos empapándonos con respecto a esta técnica de programación. Estamos viendo el diagrama de flujo para que podamos aprender. En posteriores videos vamos a inculcar cuáles serían los elementos del mismo diagrama de flujo y cómo se usa, cómo se resuelve. Tenemos otro elemento que es una técnica llamada pseudocódigos. Los pseudocódigos son como el lado derecho que vemos, es el conjunto de pasos, pero ya llevan reglas sintácticas, es decir, a partir de los videos que vamos a analizar y vamos a resolver, vamos a usar algoritmos. Las reglas sintácticas son las reglas específicas que nos permiten usar o la manera de cómo usar cada sentencia para resolver cada parte del algoritmo. Cada línea es independiente de la otra y todas ellas se encuentran dentro de la estructura inicio y fin. El inicio y fin, respectivamente, sería, por ende, el inicio del algoritmo y el fin de este. También tenemos dentro de los algoritmos los comentarios. Estos son opcionales, pero se recomienda en el proceso de la documentación que comenté al principio del video, que vamos a verlo en otro material visual. Los comentarios son líneas que se agregan a cualquier parte del código. Estas líneas, estos comentarios son simplemente de ayuda o de información breve de lo que se está realizando en una determinada línea de código.
El intérprete de código, en este caso el software que tú tienes instalado en tu computadora, los va a omitir a la hora de ejecutar el mismo. Hay dos tipos de comentarios. Los comentarios se escriben a partir de que se hayan escrito la doble diagonal. Estos son comentarios de una sola línea, es decir, primero pones la doble diagonal y todo lo que escribas después de ellas son comentarios. También tenemos comentarios de varias líneas. Estos se escriben dentro de la diagonal asterisco y al final que termines todas las líneas de comentarios vas a escribir asterisco diagonal. Recordemos, los comentarios nos van a ayudar para darnos una información breve de lo que estamos realizando, porque muchas veces en la documentación es necesario a través de varios códigos y sobre todo mientras más grandes sean, es necesario de estos comentarios para podernos guiar de qué se está haciendo en cada parte del código. También tenemos la declaración de variables. Esta parte del diseño de la solución va a ser prácticamente el pan de todos los días. La declaración de variables es un valor que cambia. Primero que nada, la variable es un valor que cambia durante la ejecución de nuestro código. Esa es la definición de una variable. Siempre debemos tener variables para realizar el proceso de entrada de datos. Recordemos, cuando vayamos a hacer el proceso de entrada de datos, debemos de tener al menos una variable. Estas variables se definen de la siguiente forma. Hay una regla. A esta línea que vemos al final se le conoce como sintaxis. Sintaxis es la manera, la forma, la fórmula de cómo realizar o escribir una línea de código. En este caso, para declarar o definir una variable, necesitamos la palabra reservada llamada definir. Después vas a poner el nombre de la variable que tú quieras. Por ejemplo, la variable nombre de la persona o simplemente nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, sexo, estado civil, estatura y cualquier otra que se te ocurra. Entonces vas a primero escribir la palabra definir, después el nombre de tu variable, posteriormente la palabra como y al final tipo de dato. Un tipo de dato es el que vamos a trabajar en la siguiente lámina. Si se dan cuenta, en la sintaxis o regla que estamos definiendo en la última línea, aparece tipo de dato encerrados entre paréntesis angulares. Estos paréntesis angulares, el menor que y el mayor que, no se escriben. No los vas a escribir, simplemente van a aparecer en la sintaxis. Esto se omiten en el código. Las variables se definen de la siguiente forma, como comenté, en la línea definir el nombre de la variable como y el tipo de dato. Vamos a explicar cada parte. El nombre de la variable, como comenté, es el nombre que queremos que se llame nuestra variable. Y el tipo de dato puede ser de tipo entero para los números, de tipo real para los números con punto decimal, de tipo carácter, aquellos que son letras, dígitos o símbolos. Y de tipo lógico, que también va a ser de dos valores, puede ser verdadero o falso. También del diseño de la solución tenemos la petición de datos. A través de la siguiente instrucción podemos obtener, en la petición de datos podemos obtener a partir del usuario el o los valores solicitados. ¿Para qué? Para almacenarlos en cualquier variable que hayamos previamente creado o previamente definido. Este proceso se le llama entrada. Si vemos otra vez el bloque en la parte de abajo, la entrada, proceso salida, el primer paso que debemos de realizar para tratar de resolver un problema es pedir los datos que se requieren en el análisis del problema o el enunciado del problema. ¿Y cómo se lleva a cabo esta petición de datos? Se lleva a cabo a través de una palabra llamada leer, donde también tenemos el nombre de la variable y al final un punto y coma. Es decir, vamos a leer el nombre de la persona o vamos a leer la edad de la persona o vamos a leer la estatura de la persona, por ejemplo. Al final le vamos a poner un punto y coma. Esta simple línea sería la entrada de los datos.
También tenemos el proceso, que es la parte intermedia. Es la parte medular de esta solución. Y en esta etapa, primero que nada, se analizan las variables que se definieron con sus respectivos tipos de datos. También los valores que se recopilaron con la sentencia leer. Y además, las operaciones que se van a realizar o ejecutar sobre cada una de ellas. Puede ser desde una suma de dos valores hasta una ecuación más compleja. En el proceso, repito, se analizan todas las variables que van a involucrar en una ecuación, si es que matemáticamente estamos hablando, o simplemente vamos a analizar por qué una persona tiene 18 años o por qué una persona tiene más de 1.78 de estatura. Así analizamos a través del proceso. ¿Cuál es el porqué o la finalidad del proceso? Depende de la solución que queramos implementar. Finalmente, la escritura es la salida. La salida es los resultados. Es la parte final del algoritmo. Aquí es donde se imprimen esos resultados que queremos obtener a través de las operaciones anteriores sobre los valores leídos en la petición de datos. Simplemente la salida es el informe de resultados para ver si nuestra solución funcionó o no. En caso de que no funcionara, se debe de replantear otra vez el diseño de la solución, es decir, volver a empezar y cambiar todos los elementos que están de más o adecuar la nueva solución. Muy bien, con esto concluimos. Habíamos advertido al principio del video que íbamos a ver dos fases del ciclo de software, que son 5. Estas son las 5 fases del ciclo de software, que es el análisis del problema, el diseño de la solución. Más adelante, en la segunda parte, vamos a ver el resto de las fases del ciclo de software, que son la prueba de funcionamiento, la documentación y el mantenimiento. Así que este es el final de este material visual. Te deseo el mejor de los éxitos y sigue programando, sigue mentalizándote para que puedas al final resolver todo tipo de problemas. Hasta la próxima.